Aquí se encuentra conmigo en la mesa de la primera emisión René Delgado. ¿Cómo está, René? Buenos días. Gustoso de tenerte de nuevo por acá. Pascal. Gusto verte. Igual, querido Pascal. Y bueno, desde luego darle los buenos días a los radioescuchas. Pascal, me quería referir a algo que tú has venido tratando desde el día de ayer, incluso hace aproximadamente una hora también con Marilena Morera, que es el foro Escucha, que arranca, pues que debe de arrancar en hora y media, hora y 15, allá en Ciudad Juárez, porque, me parece que ahí se van a encontrar de nuevo quienes no dirían vivido, sino que han sufrido la barbarie criminal, y en esa medida sí me resulta importante el que el próximo gobierno comience por escuchar justamente a quienes han sido víctimas del crimen, a quienes se han organizado, me refiero a parte de la sociedad, para tratar de pensar en un destino distinto al de la violencia, e incluso a quienes tristemente se han especializado en el estudio y la comprensión de la ola criminal que el país viene sufriendo ya desde hace muchos años. Desde luego va a estar encabezada, como bien decías, por Andrés Manuel López Obrador. Estará el gobernador constitucional ahí de tu tierra, Javier Corral, y me parece que a partir de este foro se podrán, como dice la propia convocatoria, obtener los insumos para elaborar políticas públicas que permitan la reconciliación y la pacificación. Tú bien decías que reconciliarse entre quienes. Hay que definirlo, ¿no? Me parece importante. Sí, yo creo que sí, y yo creo que hay que también entender que hay crímenes que de ninguna manera son posibles de perdonar o de condonar, sino de perdonar, de condonar. Pero sí creo que también hay gente que ha ingresado, me refiero sobre todo a los campesinos de Guerrero, que han ingresado a actividades ilícitas, no quiero decirle criminales. Muchas veces obligados, ¿no? Exacto, o obligados por la necesidad, o obligados por la criminalidad, pero es gente, el otro día algunos cultivadores de amapola preguntaban si la legalización de esta contemplaría también la amnistía, y alguien les replicaba, bueno, si va a ser legal, ¿para qué quieren la amnistía? Y decía el líder campesino, porque son muchos de los nuestros que están presos por haber cultivado o por cultivar hoy, que todavía no es legal, la amapola. Y en ese sentido, ayer me llamaba mucho la atención, Pascal, cómo ahora que finalmente se detuvo a quienes torturaron y asfixiaron a estas 11 personas en la casa de seguridad, me llamaba mucho la atención la edad de los victimarios. Estamos hablando de un hombre de 45 años de edad, pero estamos hablando de una mujer, Karina Rubí, de 22, Rosa Belín, de 20, ayer mataron a un adolescente, ¿no? No, estos son los asesinos. Sí. Pero ¿qué tiene que haberte ocurrido, qué tiene que pasarte por la cabeza para a los 20 años de edad dedicarte a torturar y a matar personas? Pues sí. Y en esa medida sí me parece que, reconocido el hecho, Pascal, que prácticamente llevamos desde los 18 años que van del siglo con una crisis en materia de seguridad, tenemos que encontrar una fórmula que realmente permita pensar en una situación distinta. La rehabilitación de la Policía Federal Preventiva se dio en el año 98. Esto es en el gobierno de Ernesto Zedillo. De hecho, el impulsor de ella fue el entonces secretario de Gobernación, Francisco Labastida. Y hemos transitado de la Policía Federal Preventiva a la Policía Federal, a la Gendarmería Nacional. Hemos tenido y hemos dejado de tener y vamos a volver a tener. Que si mando único, que si mando mixto, ¿no? Bueno, ya olvídate del mando. Una Secretaría de Estado especializada en materia de seguridad
pública, y como tú bien dices, se ha ensayado el mando único, se habla del mando mixto, tenemos las 3 estructuras policiales y tenemos ninguna estructura policial al final de cuentas, y en esa medida sí me parece importante el que se reúnan víctimas, especialistas, próximos funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad para explorar otros derroteros, Pascal. No es posible seguir como vamos. No es posible, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente la cifra de 31,000 asesinatos dolosos en 2017, que es 27% más que el año anterior, pues lo hace imprescindible encontrar una nueva estrategia. Y yo solo hago votos porque este proceso de diálogo no termine como el de 2004, como el de 2008, como el de 2011. Sí, te oía más reciente, el del Castillo de Chapultepec con Javier Sicilia. Porque creo que no se ha hecho una asignatura básica, no sé si estés de acuerdo, pero no hemos, de alguna manera lo has dicho, no hemos terminado de ejecutar, porque el diagnóstico se tiene, el método se ha aprobado legalmente, pero de ejecutar la creación de policías confiables, certificadas, preparadas, entrenadas. No tenemos eso. No tenemos, es como si no tuvieras ruedas en un coche. El básico. El básico. No tenemos el básico, Pascal, y además creo que este es para mí este es el lado que me entusiasma. Creo que se ha hecho el diagnóstico de la inseguridad pública a partir de la óptica policial, y no solo, y no desde la óptica social o incluso desde la óptica de las adicciones. Y entonces el problema en verdad es increíble, porque habrá que pensar si finalmente se concede el perdón para quienes hayan incurrido en en delitos de lesa humanidad o en crímenes de sangre. Si conviene o no legalizar la droga. Ahora, ¿cuál droga? ¿Y en qué plazo? Claro. ¿Y cómo? Claro. ¿Y cómo tratar de regular el flujo de armas? Porque hemos entrado en una carrera armamentista, Pascal. ¿Y cómo salir de esta cultura de la violencia donde ya todo se resuelve sobre la base de agredir al otro? Y de fenómenos que de algún modo me parece que derivan desde el atentado del 11/9/2001, que derivó del sellamiento de la frontera, y entonces la droga que no pasaba rebotaba, y al rebotar se consumía, y elevamos los índices de consumo de droga, y en ese sentido reintegrar a quienes están en el crimen, integrar a quienes afortunadamente no están pero podrían estar, me parece una hazaña política de enorme importancia. Pero hagamos votos, Pascal. Ojalá que sí, porque creo, ¿quién puede estar en contra de un proceso de diálogo público en que sean las víctimas? Sí. O sea, creo que eso es muy importante tenerlo. El caso, yo creo, es aprender de las lecciones de 2004, 2008, 2011 para no repetir este catálogo de buenos deseos que luego termina en la nada, ¿no? Y prometerle, como decía María Elena Morera, prometerle cosas a las víctimas que no se van a cumplir. Sí. Porque para que se cumplan las promesas de las víctimas tiene que haber una metodología que se siga de manera pues muy estricta, ¿no? Y no dejar cosas sueltas como lo que está ocurriendo con el certificado único policial, aprobado en 2016, que tendría que estar ya listo en 2019, y resulta que solamente el 14%, 14% de las policías están certificadas. Híjole, Pascal. Con los 4 criterios, ¿no? Entonces, ahora, Pascal, y ojalá hubiera la posibilidad de ensayar fórmulas, no de dar campanazos. ¿Me explicó? Sí. Es decir, decía el secretario Enrique de la Madrid, en plena campaña electoral, él proponía legalizar producción, comercio y consumo de marihuana en destinos turísticos. Pues puede ser, ¿no? Pero verdaderamente dejar de hacer todo a manera de campanazos, donde de pronto se desaparece una secretaría, de pronto reaparece una secretaría, y al final no sabemos si se aplican las políticas correctas. O lo que estamos viendo en Juárez, que es la política reactiva, ¿no? Ocurre este terrible fin de semana en Ciudad Juárez, y ahí van para allá 100 policías. Y cuando se retiren, ¿qué va a pasar? Es decir, porque eso es lo que hemos estado viviendo, ¿no? Así es. Política reactiva. En fin, René, interesante tema, y creo que vale la pena seguir con mucha atención lo que va a ocurrir en estos foros escucha. Muy bien. Un gusto verte como siempre. Al revés, Pascal, qué bueno que ya estás acá. Gracias, René Delgado.